Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues lo prometido es deuda. Gracias a Dios, hoy vamos a comenzar un estudio de matrimonios, un estudio bíblico. Y es una enorme bendición poder comenzar pues con este estudio que estoy seguro, hermanos, va a ser de bendición para, para su matrimonio, para su familia. La familia ha estado siendo atacada desde hace muchos años, no solo desde el exterior, sino a veces desde dentro del interior de la misma iglesia, entendiendo y malinterpretando las escrituras, entendiendo de manera incorrecta las escrituras en cuanto a las funciones, en cuanto a los roles, en cuanto al papel de cada uno de los cónyuges en un matrimonio. Eh, Dentro de las mismas escrituras mal interpretadas, dentro del mismo contexto de la iglesia, es que vemos tristemente matrimonios cristianos separados, divorciados, lastimándose con pecados terribles el uno al otro. Y esto es una realidad no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella, pues se multiplica, ¿verdad? Se multiplica la situación de los matrimonios hoy en día cuando la palabra de Dios no está presente en la vida de un matrimonio. Entonces quiero, antes de orar, hacer algunas aclaraciones muy importantes que creo que van a servir de mucha utilidad para el contexto de lo que va a ser nuestro estudio de matrimonios. Número uno, hermanos, este es un estudio que va a ser de gran bendición para creyentes. Para creyentes. Las instrucciones, los mandatos, el pensamiento de Dios acerca de lo que significa el esposo, la esposa, sus funciones, las funciones dadas por Dios, son más receptivas en un creyente que en un no creyente. Pero si tú eres un no creyente al cual le invitaron, le pasaron el link, le compartieron el link para que pudiera ver este video, créeme que va a ser de bendición para que te reflejes en las maneras en las que vive un matrimonio no creyente, en donde Dios no es el centro de su vida. No quiere decir que no te va a servir, pero tal vez muchas de las cosas que tú escuches te van a parecer locura, te van a parecer absurdas, te van a parecer no realistas. Pero yo te invito de verdad a que permanezcas fiel de principio a fin en cada clase y te maravilles con lo que Dios también tiene para ti. Si tú en algún momento decides rechazar las instrucciones del Dios, de la Biblia, del Dios de, de los cristianos, entonces ya será una decisión un poco más objetiva. Pero te invito a que veas y escuches el video de principio a fin, algunos temas que pudieran ser importantes para ti, en donde tú quieras considerar la palabra de Dios. Esa es la base en estos estudios. Así que te invito a que te esperes, tengas paciencia y escuches una clase de principio a fin y después hagas una conclusión más objetiva. A que después hagas una conclusión de manera más completa. Y bueno, decidas al final de cierto tiempo, si quieres empezar el curso, termínalo por favor, es la instrucción no solo para ti, que tal vez no eres un cristiano, sino tienes otra religión o no la tienes, pero también es para ti que te consideras un verdadero creyente. En ambos casos, la exhortación, la invitación es a que termines lo que comienzas, porque te aseguro que si tú te pierdes algunos de los temas, no vas a tener al final de cuentas las herramientas que Dios quiere darte. Por el contrario, si tú terminas, te puedo asegurar que vas a estar más equipado para poder comprender más lo que significa el matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Así que de verdad es un gusto poder comenzar con ustedes. Sé que algunos lo están viendo a la hora señalada, los sábados a las 11 de la mañana. Y sé que algunos todavía trabajan en sábado, así que tal vez estás viendo más tarde o en otro día el video.
pero las instrucciones para ti son exactamente las mismas. Por favor, trata de terminar no solo un video, que es mi primera invitación, sino termina el estudio completo. Y yo te puedo asegurar que si tú eres receptivo, si tienes un corazón dispuesto, si tienes un corazón con una tierra preparada para la semilla de la palabra de Dios, el Señor por su gracia y por el poder de su Espíritu, por medio de su palabra, va a hacer grandes obras, no solo en tu vida, sino en tu matrimonio. Así que sé que para algunos también va a haber cosas que ya les enseñaron en otros estudios, pero aquí es donde entra la soberanía de Dios queriéndote repetir conceptos que tal vez tú entiendes, que tú conoces, pero escucha esto, tal vez no los estés aplicando todavía. Y ese es el hermoso recordatorio de Dios para ti a través de este curso básico de matrimonios, que tú vas a escuchar temas que tal vez entiendes, comprendes, pero que escucha, aún no practicas. Así que, sin más, hermanos, quiero poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio con una oración para poner no solo este tiempo, sino todo el estudio en manos de quien nos puede ayudar, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la gran bendición que nos das de comenzar este estudio. Bendito seas, Señor. Bendito seas, de verdad. Gracias, Señor, porque en momentos tan difíciles como los que estamos pasando alrededor del mundo, Señor, es como un bálsamo tu palabra, Señor, a la vida de muchos matrimonios que tú quieres bendecir. Así que ponemos en tus preciosas manos, Señor, este estudio para que la bendición de lo alto, Señor, la bendición de tu bendita palabra pueda llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes, y nuestro ser sea transformado, Señor, como bien lo dice tu palabra, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra purifique, que tu palabra redarguya, que tu palabra inste a tiempo y fuera de tiempo, que tu palabra sea la máxima autoridad en este estudio. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Y ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos para que seamos tratados por el único y sabio Dios que sabe y conoce cada área donde necesita ser tratado nuestro matrimonio. Así que te pedimos que esto pueda ser una realidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el primer tema, la clase 1, la vamos a titular de la siguiente manera. ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? Yo sé que no comienza con un tema con el cual estás acostumbrado, pero tenemos que hacer primeramente un diagnóstico en esta primer clase. ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? ¿Está Dios, de verdad está Dios en el centro de tu matrimonio? Obviamente para ti que pues no te consideras cristiano, que tal vez un creyente, un cristiano, te dijo que vieras este video, estoy seguro de que estás contestando, siendo honesto, y poder decir, pues no, o tal vez, aunque no asistas a una iglesia, podrás decir, sí, sí considero a Dios, consideramos a Dios, somos religiosos, de alguna manera, todos creemos en Dios. Y la pregunta será diferente para ti que eres creyente. Va más profunda la pregunta para que la consideres este día. Va más profunda para que lo consideres esta mañana. ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? Considéralo esta mañana. Considéralo en este momento en el que estás oyendo este video. Porque tal vez tú consideras que está Dios en el centro de tu matrimonio y hoy te vas a dar cuenta que no es así. Quiero comenzar con una historia. La historia se trata de una pareja en donde llamada Jim y Jill. Y hablan acerca de un desacuerdo de sus finanzas. Y Jill, ella, le dice a Jim, necesitamos pensar qué hacer con nuestro dinero. Este año tenemos más de lo que esperamos. Jim le contesta y le dice, esa es una buena pregunta. Podemos contactar a un asesor financiero en mi trabajo y ver si tiene algún consejo
pero eso cuesta dinero para ir a verlo. Él dice, pero el dinero está detenido en la cuenta por un tiempo, necesitamos hacer algo. Y dice él, lo sé, tenemos que hacer algo al respecto, pero no me quiero precipitar. Y le dice Jim a Jill, ¿no confías en mí? Estuvimos de acuerdo en que yo me haría cargo de las finanzas. Ella le dice, cariño, yo confío en ti, pero no eres muy proactivo en lo que se refiere a inversiones. No eres muy buen administrador con el dinero. Él, en tono sarcástico, le contesta y le dice, bueno, yo podría mencionar algunas áreas en las que tú no eres proactiva, que nos están haciendo daño también en el matrimonio. Ella, ofendida por el último comentario, le dice, basta, Jim, eso fue muy cruel. Y él le dice, bueno, es verdad. Ella comienza a llorar y Jim, enojado, abandona la habitación. Fin de la discusión. ¿Qué nota en esta historia? Usted y yo podríamos escuchar una conversación como esta, parecida, con otros nombres, en un matrimonio y decir lo siguiente: esta pobre pareja tiene muchos problemas. Empiezan a ver ahí problemas que tienen que resolver, ¿no es así? Esa sería una de nuestras aseveraciones. ¿Por qué? Le preguntarían a usted, porque ella cuestionó a él en la manera en que maneja las finanzas de la familia. Él se pone a la defensiva y dice, yo me haré cargo. Y luego pasa a la ofensiva y le dice, yo podría mencionar algunas áreas en las que tú no eres proactiva. Ella hace entonces una crítica honesta de Jim, le dice, no eres tan buen administrador, pero él lo toma de manera personal. Y se ofende de la respuesta de Jim, ella, cuando sarcásticamente le contesta de esa manera, y se pone a llorar en lugar de reconciliarse. Pero también él, en lugar de reconciliarse y disculparse, abandona la habitación muy enojado. Lo cual usted y yo sabemos a distancia, cuando no estamos en medio de un conflicto en nuestro propio matrimonio, que no es una buena manera de terminar una discusión conyugal, ¿no es cierto? Pero esto es algo que pasa. Sería fácil observar a esta pareja y pensar que tienen una gran cantidad de problemas en su matrimonio discutiendo sobre finanzas. Personalizan comentarios, no manejan bien el conflicto, pero escuche, créalo o no, su mayor problema no es el dinero en esta historia. Repito, su mayor problema en esta historia que acaba de escuchar usted no es el dinero. Tampoco lo es la comunicación, aunque usted y yo pudiéramos pensar así. Ni tampoco es su relación conyugal. Su mayor problema, hermanos, amigos, es que su matrimonio está sin Dios. En el caso de Jim y Jill, usted encontrará que este tipo de conversación no es extraña. Hablando de manera práctica, la mayor parte de su matrimonio no involucra a Dios. Ellos hablan mucho acerca de su relación, de sus asuntos, de sus empleos, pero muy poco sobre Dios. ¿Cuánto se parece usted a Jim y a Jill? Hago la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Vive usted en un matrimonio sin Dios? En muchos de nuestros matrimonios, Dios no está en el centro. Aunque intentamos muchos como cristianos genuinos y verdaderos, temerosos de Dios, buscar las disciplinas espirituales para poner en el centro de nuestro matrimonio a Dios, escuche, muchos de nuestros matrimonios, en muchos de ellos, Dios no está en el centro. Incluso como cristianos, tristemente vivimos matrimonios ateos, necios. ¿Recuerda qué dice la Escritura? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y muchos matrimonios hoy no tienen en el centro de su relación a Dios. Matrimonios que están desprovistos de Dios y de su palabra. Seguro que muchos van a la iglesia, seguro que
Muchos tratan de leer su Biblia de manera personal, que oran. Seguro que muchos quieren ser más fieles al Señor. Sin embargo, escucha, en realidad muchos de nosotros frecuentemente no ponemos a Dios y su palabra en el centro de nuestras relaciones matrimoniales. No lo hacemos, no lo tenemos. Yo hoy quiero de manera muy breve estudiar con ustedes 3 razones que dan lugar a matrimonio sin Dios. Así que la pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué es este el caso? ¿Por qué muchos de nosotros vivimos en matrimonio sin Dios? Vamos a ver entonces 3 razones. Número 1, por nuestra inmadurez espiritual. Número 1, nuestra inmadurez espiritual. Y quiero que me acompañe primeramente con sus Biblias a leer Primera de Corintios 3, versículos 1 al 4. Primera de Corintios 3, versículos 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois todos carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo, hermano, se dirige en este pasaje a los corintios y critica su madurez espiritual. A pesar de que son cristianos, es una iglesia cristiana a la que le está hablando, Pablo los condena por ser más mundanos que espirituales. La crítica más fuerte en su manera de llamarlos es cuando les dice niños en Cristo, versículo 1. ¿Ya lo vio? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y observe esta analogía. Así como un bebé que no está listo para la comida sólida, de la misma manera Pablo le da a los corintios leche en lugar de comida sólida. ¿Y por qué? Por lo que dice el versículo 3. Porque aún sois carnales. ¿Qué relación tiene esto con nuestro matrimonio? Lo siguiente, escuche con mucha atención. En nuestro matrimonio, cuando estamos más preocupados por cosas del mundo que por los asuntos espirituales, manifestamos nuestra inmadurez espiritual, nuestra inmadurez en la fe. En el caso de los corintios, su naturaleza pecaminosa fue manifiesta porque había entre ellos celos, contiendas, divisiones, que resultaron de su lucha por ser líderes favoritos, por ver quién lideraba mejor, por conseguir la cúspide dentro de su iglesia, dentro de su contexto. Pero escucha, hermano, es algo sumamente parecido en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio puede ser igual. En nuestro matrimonio podemos estar más preocupados por las cosas de este mundo que por Dios, por Cristo, la iglesia, la Biblia o nuestra fe. Repito, en nuestro matrimonio manifestamos madurez espiritual cuando estamos más preocupados por las cosas de este mundo que por Dios, Cristo, la iglesia, la Biblia o nuestra fe. Y entonces nuestras dietas espirituales reflejan lo mismo. Solo tomamos leche en lugar de comida sólida. Y el resultado de esta comida, hermanos, el resultado de esta inmadurez espiritual hace que no tengamos en el centro de nuestra vida a Dios. Entonces, lo primero que quiero que usted pueda meditar en este día, en esta clase, es si usted al mostrar madurez espiritual, demuestra que Dios no está en el centro de su matrimonio. Que para algún conflicto, que para alguna relación, que para revisar la función que usted tiene dentro de su matrimonio, Dios no es quien tiene la última palabra, sino usted y el mundo y sus ideas, su doctrina, la doctrina del mundo.
es su propia perspectiva, no es la palabra de Dios. Y entonces usted manifiesta madurez espiritual. Y cuando usted es creyente, obviamente en un no creyente la Biblia está ausente. Dios está ausente, no queremos a Dios. No queremos que Dios esté en medio de nuestro matrimonio. Pero, hermano, si usted manifiesta madurez espiritual, si usted se dice un verdadero creyente, que es al punto donde quiero llegar, si tu mujer, tu esposo, te consideras un verdadero creyente, pero tu prioridad son las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios, Dios no está en el centro de tu matrimonio. Lo que está en el centro de tu matrimonio son otras cosas, otras prioridades. Pero no es ni Dios, ni Cristo, ni la iglesia, ni su palabra. No es nada de eso, hermano. Y hoy tal vez tú tengas que meditar en este día si tu prioridad es considerar la palabra de Dios primeramente para tu vida personal. O si te dices cristiano, pero llevas bastante tiempo sin leer. No es para ti una disciplina espiritual leer, orar, depender de Dios en oración. Te tiene que estar diciendo tu cónyuge, oye, no te he visto leer, y eso te molesta, como arriba, con Jimmy Gill. ¿Qué? ¿Tú eres mi pastor? ¿O ya te convertiste en mi pastora? Y entonces empieza a haber situaciones de desacuerdo y de conflicto, pero si te das cuenta, cualquier cosa que se desencadene de un conflicto, incluso por leer o no la palabra de Dios, es porque Dios no está en el centro de tu matrimonio. Pero ya sea eso o cualquier otra situación, si Dios no está en el centro de tu matrimonio, tú no vas a saber resolver conflictos dentro de él. Tenemos que tener mucho cuidado. Estás manifestando de verdad, madurez espiritual, inmadurez espiritual, manifestándolo a través de las prioridades que tienes. No estoy diciendo, hermano, que dejes de trabajar por atender las cosas espirituales y tu mismo matrimonio. En su momento el trabajo va a tener prioridad, pero en algún momento la palabra de Dios tiene que tener prioridad, ¿te das cuenta? Estoy yendo hacia aquellos esposos o esposas que se consideran creyentes, pero que están admitiendo que la dieta que tienen, ellos la determinan. Leen cuando quieren, cuando creen que lo necesitan, cuando los problemas se acrecentan, pero cuando todo eso está fuera de su matrimonio, de su propia vida, vuelven a apartar a Dios de su vida y de su matrimonio. Les es más placentero hacer otras cosas en la carne, alimentar a la carne que alimentar al espíritu. Y solo hay dos razones, y con esto paso al punto 2. Número 1, manifiestas inmadurez espiritual, o escucha esto, digas lo que digas, tú no das frutos dignos de arrepentimiento y de una vida transformada. Y tal vez tú necesites arrepentirte, creer en Jesucristo y nacer de nuevo. Porque una de las primeras manifestaciones de un verdadero creyente es que desea la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Con ansias. Y entonces tú estás siendo como los creyentes, yéndote hacia otras prioridades, olvidando que Dios tiene que estar en el centro de tu matrimonio. Y tal vez hoy Dios te está mostrando eso a ti. Eres un verdadero creyente, te congregas, asistes, incluso sirves, pero no tienes en el centro de tu matrimonio a Dios. Número 2, nuestra incredulidad y egoísmo. Ahí quiero que me acompañen por favor a Hebreos 3, versículos 12 al 14. Hebreos 3, versículos 12 al 14. Vean lo que dice el autor de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes,
Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de su pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Aquí el autor de Hebreos, hermanos, se dirige a cristianos. Paso por el término, si usted lo nota, cuando dice, mirad, hermanos, ¿ya lo vio? Aquí se está refiriendo entonces a cristianos. Y les advierte a estos cristianos acerca de escoger la incredulidad, porque dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo e irse hacia esa incredulidad. Observe la espantosa consecuencia de la incredulidad. La persona, hermano, se va a apartar del Dios vivo, dice ahí, versículo 12. Y nuestros corazones pueden endurecerse por el engaño del pecado, versículo 13. Y por eso dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, esta es una advertencia a los cristianos acerca de ser no cristiano, ¿ya se dio cuenta? Repito, esta es una advertencia a los cristianos acerca de no ser cristiano. Tal vez usted que me está viendo, usted se identifica como cristiano y sin embargo su elección consecuente de seguir un camino sin fe muestra que usted probablemente no es cristiano. Por eso utilizamos los términos creyente, el que cree, y el no creyente, el que no cree, el incrédulo. ¿Ya se dio cuenta? En las decisiones que toma en su vida y en su matrimonio, demuestra claramente, demuestra constantemente que ha puesto más fe muchas veces en sí mismo o en este mundo en vez de seguir a Dios. Piense un momento en su matrimonio. ¿Refleja su matrimonio un camino fiel que sigue a Dios? ¿Un camino de fidelidad que sigue a Dios y busca obedecer a su palabra? ¿O consecuentemente ha escogido no creer a Dios y seguirla? Ha escogido no creer lo que dice su palabra y seguir a Cristo. La advertencia para usted es, si constantemente, escuche, si constantemente usted escoge la incredulidad en su vida y su matrimonio, no puede mantener la confianza de que es cristiano. Por tanto, el autor de Hebreos dice en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Para la mayoría de nosotros aquí, hoy, este día, la pregunta no es si somos cristianos o no. Más bien la pregunta, hermanos, la advertencia a los cristianos sería también en este pasaje sobreceder al ateísmo momentáneo, a la incredulidad momentánea. La pregunta sería si hay ciertos momentos en tu matrimonio donde eliges la incredulidad y no luchas por la fe. Medita este día. ¿Hay ciertos momentos en tu matrimonio donde eliges la incredulidad y no luchas por la fe? ¿No luchas por la verdad de la palabra de Dios que te va a traer fe? Los matrimonios cristianos pueden frecuentemente, escucha, estar llenos del ateísmo momentáneo, de la incredulidad momentánea. Elegimos un camino sin fe en lugar de confiar en Dios. A veces, siendo honestos, si revisamos en nuestro matrimonio debido a la ignorancia de su palabra, no pensamos en Dios y en cómo su palabra se relaciona con nuestras vidas. Y hermanos, a esto se le llama incredulidad pasiva. Tal vez observamos a nuestros padres vivir en matrimonios infieles
Y por eso estamos familiarizados con ello. Tal vez nunca fuimos enseñados sobre cómo aplicar la palabra de Dios a nuestro matrimonio. Así que vivimos como mejor sabemos o sobrevivimos. Pero con mayor frecuencia, escucha hermano, nosotros como cristianos estamos activamente escogiendo la incredulidad. Repito, tristemente, con frecuencia, nosotros como cristianos muchas veces estamos activamente escogiendo la incredulidad. Conocemos el camino de Dios, conocemos la voluntad de Dios, conocemos los principios, mandatos de Dios, pero elegimos un camino diferente. Uno que implica, como dice el versículo, alejarse de Dios. Estamos muchas veces escogiendo una rebelión deliberada contra Dios. Sé lo que Dios me dice, pero no escojo hacerlo. Sé lo que Dios dice en su palabra, entiendo lo que Dios dice en su palabra, pero escojo no hacerlo. Escuchen, esposos, varones, una incredulidad activa en su matrimonio pudiera lucir de la siguiente manera. Escuchen, varones, yo sé que tengo que entregar mi vida por mi esposa como Cristo entregó su vida por la iglesia, pero escojo no hacerlo. En lugar de servirle, prefiero satisfacer mi propia comodidad y deseos. Efesios 5, 21 al 33, donde se habla del matrimonio. Marcos 10, 43, 45, donde también se habla de esto. Por tiempo no vamos a leer, son pasajes largos. Pero también el esposo puede manifestar su incredulidad de la siguiente manera. Ahí está una. Yo sé que la palabra dice que tengo que entregar mi vida por mi esposa como Cristo entregó su vida por la iglesia, pero no quiero hacerlo, escojo no hacerlo. Otro, yo sé que tengo que comprometerme con mi esposa emocionalmente, pero me es más fácil evitar los asuntos difíciles y permanecer superficial. Encárgate tú de eso. Tú eres el ama de casa. Yo sé que tengo que comprometerme, yo sé que tengo en mi función de líder, de cabeza, de sacerdote, tengo que servir a las necesidades emocionales de mi esposa también, pero decido no hacerlo. Le digo, tú tienes una relación personal con Dios, así que tú oras sola, tú lees sola, en lugar de comprometerme emocionalmente con ella. También otra manera de hacerlo es, yo sé lo que quiero de nuestro matrimonio y de nuestra vida. Escuchen, cómo manifestamos incredulidad los hombres. Yo sé lo que quiero de nuestro matrimonio y de nuestra vida matrimonial, por tanto, controlo a mi esposa. Yo le digo qué hacer y cómo hacerlo. No quiero que Dios esté a cargo, yo quiero estar a cargo. Oyes, pero su palabra, no, yo soy la cabeza, sé lo que dice la palabra, pero lo demás es poco a poco, es un proceso. Yo ahorita no elijo escoger lo que Dios dice. Manifiestas incredulidad ante la palabra, varón. Otra cosa que dicen los varones, yo sé que tengo que confesar mi pecado a mi esposa y ser humilde, pero mi orgullo me impide hacerlo. ¿Qué tipo de pecado? Yo sé que me equivoqué, que hablé ásperamente, que tal vez utilicé una palabra equivocada para con ella. Y yo sé que la palabra me insta, Dios me insta a pedirle perdón, a ser humilde, pero mi orgullo me impide hacerlo. Mi orgullo es más grande. Mi orgullo me dice que ella se va a aprovechar. Y yo creo eso en lugar de creer lo que dice que yo gano cuando yo perdono y cuando pido perdón. Mi orgullo me gana para impedir perdonar o para pedir perdón. Y creo eso, creo lo que mi orgullo me dicta. Pero ahora ustedes, esposas, vean cómo pueden manifestar incredulidad en su matrimonio. Una incredulidad activa podría lucir así en ustedes, mujeres. Yo sé que soy más competente que mi esposo. Yo sé que soy más competente que mi esposo. En lugar de seguir su liderazgo, prefiero tomar control de la situación. Génesis 3:15. Lo vamos a estudiar a detalle más adelante, solo anote ahí la referencia. Pero eso es una manera de manifestar incredulidad. Dios dice que tu esposo es el líder. No, yo soy más competente que él. A las pruebas me remito, dice la esposa. Otra manera es cuando dice, yo estoy herida o frustrada. He sido muy lastimada y por eso, como venganza, digo cosas ofensivas o manifiesto mi enojo. Ahí le dejamos las referencias. Efesios 4:29.
y Mateo 12, 34 al 35. Efesios 4, 29, Mateo 12, 34 al 35. Léalo, comienza a leerlo, los vamos a meter esos pasajes. Otra manera de manifestar incredulidad, esposas. Yo voy a confiar en mis suposiciones acerca de él más que confiar en su carácter probado o su trayectoria. Yo voy a confiar más en mis suposiciones porque cómo le atino y cómo sé qué es lo que va a hacer, que confiar en él. Porque su carácter es probado y su trayectoria es probada, que continuamente se equivoca. Así que voy a confiar en mis suposiciones. Oyes, pero son pensamientos subjetivos. Tus suposiciones pueden caer en pecado. La palabra nos insta a no tener ese tipo de pensamientos. No, yo prefiero confiar en mí que en él. Y a partir de hoy, primero soy yo antes que él. Otra última manifestación. Yo voy a fastidiarlo hasta obtener lo que quiero. Vea el pasaje de Jueces 16, 16. Yo voy a fastidiarlo hasta obtener lo que quiero. Decido fastidiar a mi esposo hasta obtener lo que quiero. Manifiestas incredulidad. Porque lo que quieres no lo esperas en Dios, menos si es algo pecaminoso. Hacer las cosas entonces, en ambos casos, varón y mujer, que Dios te pide requiere fe y confianza en Dios. Pero si no confiamos en Dios, es más fácil seguir el camino de la incredulidad. En cada uno de los ejemplos que mencioné, tanto para el esposo o la esposa, están escogiendo seguir su propio camino. Si los vuelves a ver, si regresas un poco el video, los puedes volver a ver y manifiestan seguir su propio camino en lugar de confiar que el camino de Dios es mejor para su matrimonio. Si no escojo a Dios, ¿a quién estoy escogiendo entonces en su lugar? Generalmente, escucha, a ti mismo. Estás escogiendo a ti mismo, tu egoísmo. Estoy escogiendo confiar en mí mismo antes que en Dios. Entonces, hermano, hermana, si Dios no está en el centro de mi matrimonio, puedo darme cuenta por la incredulidad que manifiesto muchas veces a la palabra de Dios, a sus principios, a sus preceptos, a sus mandatos. Y entonces al creer más en mis propios recursos, en mis propias ideas, en ser sabio en mi propia opinión, en ser ella sabia en su propia opinión, Dios no está en el centro de ese matrimonio, ¿te das cuenta? Si no confío en Dios o en sus caminos, entonces la alternativa generalmente, ¿cierto o no es cierto?, es hacer que mi matrimonio sea fundamentalmente acerca de mí, se trata solamente de mí. Y si te encuentras con la otra persona de la misma manera, pensando y sintiendo de la misma manera, se encuentran dos egoístas. La incredulidad entonces, hermanos, con frecuencia conduce rápidamente al egoísmo, o el egoísmo con frecuencia rápidamente conduce a la incredulidad. Puede ser al revés. Repito, la incredulidad con frecuencia conduce rápidamente al egoísmo y el egoísmo conduce con frecuencia rápidamente a la incredulidad. Para los que les gusta anotar y poner cosas bonitas en Facebook. Hermanos, esto es una realidad. La incredulidad conduce al egoísmo y el egoísmo va a conducir a la incredulidad. Observe cómo todas las declaraciones que leímos para esposos y esposas comenzaron con un yo sé, yo estoy herida, yo quiero, yo asumo, etcétera. ¿Ya lo había notado? ¿Lo notó cuando las estuvimos leyendo? ¿Se las apropió? ¿Se dio cuenta que se trata del yo? Y hermanos, nosotros sabemos que tenemos el concepto mundial de que lo contrario al amor es el odio, pero en las escrituras normalmente lo que supera el contraste entre el amor y el odio es el egoísmo. Y en un matrimonio no necesariamente usted tiene que odiar a su cónyuge para manifestar falta de amor. No necesariamente usted lo tiene que odiar. Si usted es egoísta, usted no lo puede amar.
porque se ama a sí mismo. Y ese es uno de los problemas más grandes dentro de cualquier matrimonio, que todo está centrado en el egoísmo. Y entonces imagínese a dos egoístas casados, pensando en sí mismos, porque no tienen la capacidad de pensar en el otro, más que cuando quieren obtener algo de él, pensando en su egoísmo. ¿Ok? Entonces, quiero quedarme hasta aquí. Sé que nos falta un punto. De todos modos, estamos en la clase 1. Estamos revisando 3 razones para ver si Dios está en el centro de su matrimonio. Vimos ya 2 de los 3 puntos. En primer lugar, que hay 3, pues, de estas 3 razones que dan lugar a un matrimonio sin Dios. Es primeramente nuestra madurez espiritual, cuáles son nuestras prioridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Hay inmadurez espiritual si las cosas de Dios no son prioridad en tu matrimonio, y tal vez no lo sean. Entonces, si tú reconoces este día, si reconoces en esta clase, en este video, esta madurez espiritual en tu vida, esta debilidad espiritual, esta anorexia espiritual, hermano, hermana, mujer, varón, amigo que nos escuchas, Dios no está en el centro de tu matrimonio. Dios no está en el centro de tu matrimonio, y esta madurez espiritual es una señal de esto. En segundo lugar, acabamos de ver que la incredulidad y el egoísmo manifiestan que Dios no está en el centro de tu matrimonio. Número 1. ¿Por qué? Porque crees más a tus propios recursos, tus ideas, tus maneras de pensar, tu carácter, tu educación, lo que tú crees acerca del matrimonio, y no crees lo que dice Dios acerca del matrimonio. No te interesa. Dejas fuera a Dios, lo haces a un lado por medio de la incredulidad. Y aun cuando tú conoces muchas de estas cosas, de estos principios, en el momento de ejercerlos como una práctica en tu vida, manifiestas ese ateísmo, ¿verdad? Esa incredulidad momentánea, porque decides creer a eso que tú abrazas más como una verdad, que a lo que sabes que Dios dice. Incluso sabes y memorizas versículos, pero no los aplicas en tu vida. Y ahí estás manifestando incredulidad. Y al manifestar incredulidad, sacas del centro de tu matrimonio a Dios. Y hermano, con el egoísmo, pensando solamente en ti, tu vida no es cristocéntrica, tu vida es egocéntrica. Y tu matrimonio también lo es. No estás capacitado para amar a tu cónyuge si tú eres egoísta. Si todo se centra en ti. Y entonces, al manifestar incredulidad y egoísmo, tú estás manifestando que Dios no está en el centro de tu matrimonio. Con estas 2, nos falta una, pero vamos a dejarle hasta ahí, ¿te parece? Es un gusto estar con ustedes. Espero que se estén identificando pues con la historia de Jim y Jill. Le puedes poner tu nombre. Y muchas de las cosas y conflictos en realidad tienen su origen en que, si nos decimos un matrimonio cristiano, revisar primeramente si Dios está en el centro de tu matrimonio o no. Porque si no está en el centro de tu matrimonio, vas a tener conflicto de muchas índoles, pero la raíz está en que tú, llamándote cristiano, siendo un hombre, una mujer que quieren temer a Dios, agradar a Dios, hacer todas las cosas para la gloria de Dios, no lo están haciendo, porque Dios no está en el centro de su vida. ¿Por qué? Porque hay madurez espiritual, porque hay incredulidad y egoísmo. Si tú te estás identificando que muchos de los problemas que tienes en tu matrimonio son porque Dios no está en el centro de tu matrimonio muchas veces, por estas primeras 2 causas que hoy acabamos de estudiar de manera muy breve, quiero que ores conmigo. Que ahí donde estés, inclines tu rostro y juntos le pidamos perdón y ayuda a nuestro Dios si es que nos vimos reflejados. Padre, te damos gracias, Señor, por este comienzo de este estudio, por este análisis previo, por esta evaluación de ver en nuestro propio matrimonio si tú estás en el centro de él.
Queremos comenzar este estudio de la manera más honesta y sincera y reconocer, Padre, en diferentes niveles, porque yo no conozco a quienes nos están viendo, a los matrimonios que nos están escuchando, pero tú sí, Señor. Y sé que a cada uno le has mostrado la manera, Señor, en que te han sacado o te sacan, Señor, continuamente del centro de su matrimonio. Tú no eres ese cordón de 3 dobleces, Señor, que hace que una relación no se rompa pronto. Tú no eres ese cordón de 3 dobleces en ese matrimonio muchas veces. Muéstraselos a cada uno, Señor. En que muchos de los conflictos, Padre, que ellos tienen es por madurez espiritual. Y tanto esposos como esposas en este momento, Señor, aprovechan este tiempo para reconocer que son inmaduros espirituales, que son débiles espirituales, que no están fortalecidos espiritualmente porque tienen muchas otras prioridades antes del alimento espiritual que es tu bendita palabra, la oración para depender de ti, una relación personal y cercana contigo por medio de tu palabra, Señor, porque fue el medio que nos dejaste. Y también, Señor, ayuda a aquellos matrimonios que se hayan visto reflejados con que tú no estés en el centro de su matrimonio por incredulidad. Unos porque nunca han creído en ti, Señor. Y se dan cuenta hoy de por qué tantos problemas en su matrimonio. Porque no estás tú, Señor. Llévalos a reconocer su pecado. Llévalos, Señor, a darse cuenta de las consecuencias que su pecado ha causado en su matrimonio. Tal vez hay aquí matrimonios que estén a punto de divorciarse. Y este estudio sea su último recurso, Señor, antes de hacerlo. Matrimonios que no te conocen, que siempre te habían rechazado. Ayúdales a ver, Señor, a qué grado los ha llevado su pecado, su egoísmo, su incredulidad, cuando en un momento se prometieron amarse, Señor. Y no solo eso, llévalos a ver el final de sus vidas sin ti, Señor, a la consecuencia de una separación eterna, a una condenación eterna justa por nuestros pecados, por pagar justamente con nuestros pecados. Pero, Señor, muéstrales que tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Manifiéstales a estos matrimonios que nunca han considerado, Señor, tu persona, te han considerado a ti como Dios, que tú, Señor, tienes un hermoso plan de salvación para rescatarlos y es el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que te pido, Padre, en ese nombre, que tú pongas fe en Jesús y arrepentimiento en sus vidas, porque se están dando cuenta y tú quitas el velo para que vean el pecado como nunca lo habían visto. Pero también, Señor, a quienes son creyentes, manifiéstales cómo continuamente manifiestan esa incredulidad momentánea al hacer a un lado tu palabra, tus preceptos, tus mandatos, que incluso, Señor, no solamente conocen, sino han memorizado, recitan y muchos incluso lo han enseñado, Señor. Los han enseñado, pero no los viven. Y se convierten en incrédulos cuando deciden creer más en sus propios recursos, sus propias maneras y sus formas para arreglar situaciones en su matrimonio. Redargúyelo, Señor. Ayúdanos a todos a reconocer esto en diferentes medidas. Y comienza, Señor, a mostrar el gran egoísmo que también manifiesta cómo te sacamos de nuestro matrimonio. Ya ni siquiera, Señor, te sacamos solamente a nuestro cónyuge, sino te sacamos a ti. Y entonces pensamos que el matrimonio se trata de nosotros. Y no de ti primeramente y de nuestro prójimo, de nuestro cónyuge. Perdónanos por ese egoísmo que vamos a ver más adelante durante la clase. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Les vamos a estar mandando avisos, anuncios, ya con el título del tema. Tienen ahí los recursos, los versículos. Póngale pausa al video para que los pueda anotar. Y pronto vamos a dar buenas noticias acerca de este curso para que ustedes puedan tener el material, puedan repasar sus apuntes y sobre todo en algún momento lo puedan enseñar. Que Dios le bendiga, nos vemos la próxima sesión.